Se abre la sesión. Respecto a las actas de las sesiones 12 y 13 se ponen a disposición. Y no hay cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre otras materias? Bueno. Diputado Hugueño. Gracias, presidenta. Solamente un tema intermedio que me gustaría que se agilizara y se pudiera retomar es sobre el estatuto para los temporeros y temporeras, que también es un tema importante a través de la Comisión de Agricultura, que en algún momento, lo antes posible, también lo pudiéramos abordar. Gracias, diputado. Me comenta la señora secretaria que no está acá el proyecto. Sí, el tema cómo vamos haciendo seguimiento a través de la comisión, ya, pero es un tema que hay que abordar. Sí, sin duda, diputado Hugueño, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, si no hay más palabras, pasamos a la orden del día. Saludar a todos y a todas quienes están conectados telemáticamente. Saludar a la señora ministra, señora Janet Vega, que se encuentra presente. Bueno, en primer lugar, precisamente esta sesión tiene por objeto que podamos conversar con la ministra de Desarrollo Social y Familia y también con el director de Obras Hidráulicas, don Claudio Darrigrandi, y el director general de Aguas, don Cristian Núñez, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Los paso a saludar y, en primer lugar, le doy la bienvenida y el pase para que pueda contarnos a la señora ministra Janet Vega, agradecer su presencia. Que nos comente cuál es la política de compra de tierras recientemente anunciada por el gobierno, se detalle su presupuesto y fuente de financiamiento, que eran incertidumbres que tenían acá los diputados y diputadas de la comisión. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, presidenta. Quiero solamente preguntar si se ve la presentación. Se ve. Perfecto. Bueno, por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Traje una breve presentación y después de eso estamos disponibles para contestar sus preguntas. Lo primero, decir que CONADI, que ustedes saben, es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fue creada el año 1993 y tiene como objetivo la promoción, coordinación y ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas de Chile. Su misión, por tanto, es efectivamente promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de estas personas y comunidades, y específicamente en lo económico, social y cultural. También impulsar su participación en la vida nacional a través de coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarias y usuarios. Los objetivos estratégicos son, como indica su misión, incrementar la participación de la población indígena en procesos de formulación de políticas públicas, implementar el aprendizaje de lenguas y culturas originarias en niños y jóvenes indígenas. Ministra, ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que la presentación no avanza, y lo otro, que si lo puede poner en modo presentación, quizás por eso no avanza. Yo entendía que está puesta en modo presentación. Espéreme un poquito, por favor. Sí, ¿ya? no se preocupe. Ahí se ve súper bien. Gracias, señora ministra. Perfecto. Bueno, como dije, el objetivo estratégico es aumentar la oportunidad de desarrollo integral de familias y organizaciones indígenas, aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias, comunidades y organizaciones indígenas, la primera rurales, la primera urbana, la segunda rurales, y disminuir los tiempos de atención y trámites de la población indígena.
¿Cuáles son los programas que tiene CONADE? Y aquí ustedes van a ver una diapositiva que está bastante poblada. Lo importante de ahí es que lo que está en rojo es lo que tiene relación con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Y lo que fundamentalmente quiero mostrar ahí, que hay 4 componentes. El artículo, los planes de preinversión, el artículo número 20, que tiene 2 componentes, 20A y 20B, para la compra de tierras, los fondos relacionados a saneamiento de propiedad indígena, los fondos relacionados a obras de riego y los fondos relacionados a adquisición de derechos de agua. Todo eso es lo que se ve en rojo, y el sentido de haber puesto este slide es mostrar que es una parte de lo que hace CONADE. CONADE hace bastante más cosas, entre otras cosas tiene un fondo de desarrollo indígena y un fondo de cultura y educación. También tiene el programa Chile Indígena y tiene la unidad que hace el seguimiento y monitoreo del convenio 169. Aparte de esto, tiene algunos servicios a las comunidades, certifica a las comunidades, tiene un registro de todas las comunidades y asociaciones, tiene un archivo general de asuntos indígenas, entre otras cosas los títulos de merced, disculpe. También tiene todo lo que tiene que ver con un registro público de tierras que está a disposición, y finalmente genera acciones de defensoría. ¿Qué es lo que es el subsidio para la adquisición de tierras? Esto es el artículo 20 de la ley indígena en sus letras A y B, donde se dice que este es un fondo de tierras y aguas indígenas que se ejecuta a través de 2 componentes. Y esto es bien importante porque aquí hay una diferencia importante. Lo primero, que es el componente de un fondo que es concursable para la adquisición de tierras, que es el artículo 20, letra A. Esto entrega subsidios a personas indígenas, y a este concurso puede postular toda persona indígena, comunidades o una parte de ellas que tengan insuficiencia de tierras, lo cual es evaluado por CONADE. El segundo componente, que es el componente artículo 20, letra B, financia mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial con motivo de cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a tierras indígenas, en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas que provienen de títulos de merced o títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas letras? La letra B está orientada a personas y familias, la letra A, disculpe, personas y familias, y se hace a través de un concurso. La letra B está orientada a compra de tierras para comunidades, es decir, básicamente mecanismos que tienen una mirada de comunidad y no una mirada individual o de familia. Luego tenemos el Fondo de Tierras y Aguas, perdón. Aquí hay un subsidio para la adquisición de tierras que fundamentalmente, discúlpenme un segundito, por favor. No, lo que aquí quiero mostrarles es que hay criterios de selección para poder adjudicar estas tierras. En el caso del artículo 20A, los beneficiarios se seleccionan de acuerdo a lo que establecen las bases del concurso. Para el componente artículo letra 20B, el criterio de selección se basa en comunidades que tienen un informe jurídico administrativo, que es lo que se llama el informe de aplicabilidad, y las condiciones en base a las leyes de presupuesto del año en curso. ¿Qué es lo que dice la ley de presupuesto? La glosa 16 dice que los criterios son
Primero, que exista aplicabilidad para la letra B. Segundo, que los terrenos se encuentren dentro o colindantes al título reconocido que reclama la comunidad. Tercero, que tienen prioridad aquellas comunidades con mayor antigüedad de reclamación. Cuarto, que estén todas las familias de la comunidad incluidas en la solicitud de reclamación. Y quinto, que se privilegien comunidades que no hayan sido beneficiadas previamente. ¿Cuál ha sido la historia de los últimos años? Aquí lo que tenemos es la ejecución del subsidio para la adquisición de tierras, fondo de tierras y aguas indígenas global. Y lo que ustedes pueden ver es que hay un aumento el año 2018 y luego de eso una disminución muy brusca y sostenida 2019 y 2020, con un aumento que no llega a los niveles previos el 2021. Y la cantidad de recursos está puesta a la izquierda. Cuando uno mira qué es lo que ocurre en términos del subsidio letra B, que está en rojo, y el subsidio letra A, que está en azul, lo que básicamente observa es que en general hay una reversión de lo que va a subsidio 20A y 20B el año 2020 y 2021, en el cual lo que va a 20B es menos que lo que va a 20A, y tradicionalmente siempre ha sido más lo que va a 20B que lo que va a 20A. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y esto es importante. Nosotros básicamente hemos tomado la decisión de retomar la política de restitución de tierras hacia comunidades, fortaleciendo la restitución mediante el artículo 20, letra B. Nosotros tenemos presupuesta y dimos inicio al proceso anual. Como gobierno hemos comprometido un aumento de presupuesto que permita duplicar el artículo 20, letra B, en relación al año 2021, y lo que vamos a hacer es ir suplementando presupuestariamente por parte de DIPRES según se vaya ejecutando la compra de tierras. En paralelo, estamos evaluando otros mecanismos de compra de tierras con el Ministerio de Bienes Nacionales. Fundamentalmente, estamos evaluando el mecanismo de comprar a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y este mecanismo estaría centrado solo en la compra de tierras. Sin embargo, la entrega de estas tierras, que pasan a ser tierras fiscales, estarían bajo el amparo de la ley indígena, es decir, se entregan con el mismo mecanismo vía CONADE. Y me voy a adelantar a una pregunta que seguro que me van a hacer. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el presupuesto que teníamos en ese momento disponible del Fondo de Tierras 20A era 10.000 millones, y del Fondo de Tierras 20B teníamos 15 millones. Sí. Lo que nosotros hicimos es que aumentamos el presupuesto del Fondo 20B a alrededor de 35.000 millones. Esos 35.000 millones corresponden en su mayoría a recursos frescos que fueron definidos por DIPRES, y un pequeño porcentaje de alrededor de 5.000 millones que se traspasaría del Fondo de Tierras 20A. Por lo tanto, efectivamente, estos recursos son recursos que se agregan. Podríamos haber agregado más recursos, y en eso también quiero de inmediato ser súper clara. El tema es que cuando miramos el estado en el cual estaban la entrega de tierras, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de las solicitudes llevaban, yo diría, años, y por lo tanto tuvimos que retomar los procesos
que son bastante engorrosos, como probablemente ustedes saben, tiene que ver con presentar toda la documentación, después de eso se hace un informe demográfico, después de eso se hace un informe que tiene que ver con la topografía, después de eso se hacen al menos 2 informes jurídicos y finalmente después de eso va a aprobación del director nacional. La gran mayoría de las 926 solicitudes que están en el pipeline están previos al proceso de, y me faltó, disculpe, el proceso de tasación. La gran mayoría no tienen proceso de tasación y no tienen proceso de definición de la topografía. Una vez que el director firma, viene una segunda etapa que tiene que ver con definir con los dueños de las tierras y negociar si están disponibles para venderlas y de acuerdo al valor de la tasación, y si se llega a un acuerdo, se manda a toma de razón de Contraloría y si Contraloría accede, se hace efectivamente la compra efectiva y se inscribe en el conservador de bienes raíces. Ese proceso en estos momentos toma años y una de las cosas que nos hemos comprometido es agilizar fuertemente este proceso, para lo cual, entre otras cosas, hemos aumentado el personal que está trabajando en la definición de todas las etapas para compra de tierra y muy probablemente vamos a hacer una fuerza de tarea para poder ejecutar al menos lo que comprometimos a ejecutar para este año, que son 35.000 millones lo que resta el año. Para el próximo año probablemente vamos a pedir un aumento sustantivo del presupuesto, pero antes de poder hacer eso necesitamos estar seguros de que el proceso de ejecución es posible hacerlo en el año. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. Vamos a abrir unas preguntas. Disponemos de un breve tiempo porque ya tienen que alcanzar a exponer todos los invitados. Así es que voy a tomar las preguntas enseguida. Diputado Mellado, diputada Bulnes, Moreno y Radjev. Labre igual. Listo. Por favor, lo más acotado, así es que pueden las preguntas, colegas, disculpen, pero tenemos muchos invitados. Gracias, Presidenta. Ministra, bienvenida. La verdad es que a mí yo tengo unas preguntas y tengo que ir a Hacienda después, así que no voy a poder quedarme más rato, pero sobre los 35.000 que usted dice, porque nosotros aprobamos en el presupuesto de la Nación 47.000 millones el año pasado para el artículo 20, 66.000 para tierras y agua. De esos 47.000, 35.000 y algo eran para el 20A, que ya está licitado, ya están adjudicados con nombre y apellido, y en el artículo 20B quedaron 15.000. Y usted dice que de los 15.000 van a pasar a 35.000, o sea, van a haber 20.000 más que lo van a pasar. 5.000 le va a sacar al artículo 20A, que ya está adjudicado con nombre y apellido. Significa que usted va a hacer una ruleta y va a decir, a ti no te toca, a ti te toca, pero la gente sabe que ya está adjudicado ese 20A. Y los otros 15.000, entonces para llegar a los 35.000 del B, lo va a sacar la DIPRES. No sé de qué lado lo va a sacar, pero eso sería bueno que nos dijera de dónde va a salir específicamente la DIPRES, nos va a sacar, porque tiene que venir, ¿cierto?, a informar al Congreso de qué manera va a sacar. Y usted después dice que van a comprar solamente 35.000. ¿Usted está hablando solamente del 20B o está hablando del 20 en general, A y B juntos, que va a cumplir 35.000? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es decirle si la manera como ustedes están colocando la compra de tierras en la Araucanía está produciendo violencia, porque están yendo, incluso en nombre de la CONADI está llamando, ¿cierto? La señora Cecilia Pérez, llamando a agricultores para que reciba a comunidades que le van a comprar la tierra por parte de CONADI, y el agricultor dice, yo no voy a vender mi campo. Entonces, el problema es que esto de que hay plata y que se va a comprar, son 35.000. O sea,
hoy dice usted que van a comprar creo que 39 predios, 19 comunidades, algo así, lo escuché la última vez, pero eso es muy poco con respecto a las 900.000 que usted dice, o sea, van a haber por lo menos 20 años más que todavía van a haber comunidades esperando. Y lo otro que también le pedí, porque se lo pedí por oficio, hay 3 oficios que no me ha contestado un ministro, sabiendo si efectivamente, cuál es el orden de Diputado prelación. Mellado, disculpe, para referirse a la ministra tiene que hacerlo Perdón, por mi por su intermedio, Presidenta. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, si efectivamente el orden de prelación van a ser, lo van a respetar, si los que van a comprar son parte de comunidad o son aquellos que nunca la han comprado. Si efectivamente esto que está sucediendo con el tema de la compra de tierra, que ustedes lo están diciendo, efectivamente van a cumplir solamente este año o el resto de los años subiendo el presupuesto de la CONADI, porque si efectivamente lo van a subir, que lo suban también en agua, que lo suban también Diputado, en otros recursos de habitabilidad. por favor, O sea, si yo puede creo que no remitirse a sus solamente preguntas, porque hay gracias, muchos Presidenta, es todo. Muchas gracias, diputado Mellado. Diputada Bulnes. ¿Quiere que responda al tiro, dado que el diputado se tiene que retirar? Si usted así lo prefiere, señora ministra, claro. ¿Diputado? Gracias, ministra. Ok. Ya, partamos. Con respecto al presupuesto, efectivamente, nosotros recibimos 15.000 millones en el fondo 20B y 21.000 millones del 20A que ya estaban comprometidos. Les recuerdo, diputado, que en general la CONADI tiene 12 meses para ejecutar los fondos que efectivamente están determinados. Históricamente no hay ningún año en que la CONADI haya ejecutado más del 70% de los recursos que están comprometidos para el 20A. Lo segundo es que con respecto a los 35.000 millones, efectivamente estamos hablando solamente del 20B, no del 20A. Y el 20A sigue con su concurso igual que siempre y probablemente va a pasar un porcentaje muy pequeño para que el próximo año. Con respecto a la violencia que se ha generado, la verdad es que es difícil atribuir la violencia a un hecho específico o compra tierra, sobre todo considerando que sin compra tierra igual existía la misma violencia en la macro sur. Por lo tanto, la verdad es que no nos podemos hacer cargo de eso. Respecto a esto que estarían llamando CONADI, no tengo los antecedentes, los voy a mirar, probablemente forma parte de lo que hace CONADI de manera sistemática, que va chequeando disponibilidad de distintas tierras cuando hay comunidades que efectivamente en algún momento están requiriendo esas tierras. Respecto a la compra específica, los 39 predios y 19 comunidades están establecidos, por lo tanto, toda oferta que haya respecto a que vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, son ofertas que no tienen nada que ver con CONADI, y la manera como están establecidos es con los criterios que señalé previamente, que son, de acuerdo a la glosa presupuestaria, en orden de antigüedad, y en orden de que comunidades que previamente no hayan sido beneficiadas. Y respecto a si vamos a subir el presupuesto en los próximos años, bueno, respecto a de dónde salen las platas nuevas, por si termina presidenta, se le tendría que preguntar a DIPRES. Y respecto al presupuesto con ADI en los próximos años, efectivamente nosotros vamos a presentar un presupuesto expansivo, por lo menos para el año 2023, y es lo que estamos preparando en este momento. Gracias, señora ministra. Diputada Bulnes, quiero comentarles, por favor, a los diputados y diputadas que se remitan a hacer las preguntas en concreto, porque es muy poco el tiempo que disponemos, desgraciadamente. Diputada Bulnes. Presidenta, por su intermedio, mi pregunta va va un poco más allá de la intervención de la señora ministro, pero se refiere a, ¿existe un programa o existe la intención de formular una manera de consultar con los pueblos como tales, más que con comunidades específicas, las prioridades de restitución de tierras y compra de tierras,
y hacer un abordaje que tome en consideración las prioridades de los pueblos como tales. Y me refiero en relación a ambas glosas, tanto 20A como 20B, porque usted ha hablado de asignación a personas y familias concursables, a comunidades según antigüedad y según y con la prioridad de que no hayan sido beneficiarias con anterioridad, pero no ha hablado si acaso se va a tomar esto como como un programa, digamos, de gran alcance y que más que intereses individuales o individuales colectivos tome en cuenta los intereses de los pueblos propiamente tales. Eso me produce digamos, cuál es el abordaje político de lo que va a seguir en la política de asignación de tierras. Gracias, diputada Bulnes. Señora ministra, si quiere responder de inmediato, puede hacerlo. Gracias. Sí, diputada Bulnes, efectivamente, tal como el presidente lo ha manifestado, este gobierno va a tener una política de restitución de tierras y efectivamente uno de los componentes de lo que hemos llamado el Plan Buen Vivir, que tiene 4 componentes, es el componente de diálogo y parlamento. La idea de diálogo y parlamento es precisamente lo que usted refiere, que es llegar a un acuerdo con nuestros pueblos indígenas en términos de cuáles son las tierras o de cuántas tierras estamos hablando y de localizaciones efectivamente definidas, pero también la posibilidad de discutir otro tipo de acuerdo. Usted, por ejemplo, sabrá que el gobierno canadiense, por ejemplo, ha hecho algunas, más que restituciones, pagos por las tierras que fueron usurpadas. Estamos abiertos a discutir distintas posibilidades y también en una conversación que no solo incluye a las comunidades, sino que también incluye a los dueños actuales de esas tierras, incluyendo los agricultores, las empresas forestales y otros, porque este es un problema político complejo que solamente puede tener solución si es que es finalmente un acuerdo nacional. Gracias, señora ministra. Diputado Moreno. Muchas gracias, presidenta. Ministra, primero una pequeña duda antes de hacerle la pregunta. Usted señaló que nunca se había ejecutado más del 70% del presupuesto. ¿Eso entendí o entendí mal? Del 20A. Del 20A. Perfecto. Oiga, ministra, por su intermedio, presidenta, ¿usted nos podría hacer llegar el catastro de las tierras que se han comprado? Porque todos sabemos que hace un poco de tiempo atrás se está ejecutando un catastro para saber cuáles eran todas las tierras que se habían comprado durante todos los años que se está ejecutando presupuesto en la CONADI, y cuánto era lo que faltaba según lo que se demandaba o según los títulos anteriores que impulsan, digamos, esta política de restitución de tierra. Eso sería bueno hacerlo llegar, porque se dijo en ese minuto que toda esa información estaba en el ministerio, y creo que sería muy positivo, porque entiendo yo que el objetivo de todo esto es restituir algo que en generaciones anteriores o en base a distintos criterios le perteneció a ciertas comunidades. Entonces nosotros deberíamos tener un catastro que nos puedan hacer llegar, por favor. Y una pregunta, ¿tienen pensado hacer un cierto catastro que excluya a comunidades o a personas violentas que estén bajo algún proceso judicial, que estén condenados, que tengan algunos problemas con la justicia? Porque mala señal sería, y esto a título personal, ir a entregarle tierras o comprarle tierras a personas que están ejerciendo la violencia, sobre todo cuando sabemos que estamos en una zona muy consternada por tantos ataques terroristas y tanta violencia desatada en el sur de Chile. Muchas gracias, ministra. Gracias, diputado Moreno. Señora ministra, si quisiera usted contestar o reunimos algunas preguntas. Presidenta, ¿me deja complementar la pregunta?
Sí, usted también tenía la palabra. Bueno, sí, sería bueno si pudiera intervenir ahora y luego la señora ministra puede contestar. Muchas gracias, presidenta. Solo un comentario. Yo iba a hacer una pregunta similar a la del diputado Moreno respecto de qué ocurre con aquellas personas o comunidades que han actuado con violencia. Más precisamente, quiero saber si es que existe algún tipo de restricción a la compra de tierras a aquellas comunidades que han ejercido la violencia, ya sea a través de amenazas, de usurpaciones de terreno, de quemas de terreno, y saber también si es que se va a respetar exactamente el orden establecido por tiempo o si van a haber excepciones a esa al periodo a través del cual se ha postulado para la adquisición de tierras, pero con especial énfasis en saber qué tipo de impedimentos, sanciones o va a haber para aquellas comunidades o personas que han utilizado la violencia como forma de apropiarse de un terreno que después solicitan su adquisición. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Señora ministra, si puede contestar estas dos preguntas, son parecidas. Bueno, en primer lugar, con respecto al catastro de tierra entregada, si usted ingresa a CONADI, hay una parte que se llama algo así como repositorio público de datos, y ahí están no solamente las tierras entregadas, sino que además están georreferenciadas. Y usted puede ver las tierras que se han entregado. Respecto a los predios específicos, estamos en este momento terminando de preparar la información que ya pidió un grupo de diputados para mandárselas también la información específica por escrito. Pero como digo, y cuando usted hace esto y mira, diputado, lo que encuentra es que lo que más se ha entregado fundamentalmente tiene que ver con los márgenes de los territorios, más que la zona central y fundamentalmente en Araucanía, yo diría Malleco. Entonces, todo lo que es Octava hay muy poco, prácticamente nada, y todo lo que es Saavedra y todo eso también hay muy poco, prácticamente nada. Tenemos alrededor de 290.000 hectáreas que han sido entregadas a lo largo de toda la historia de la CONADI, y lo que tenemos alrededor de títulos de merced o de comisario o de realengo son alrededor de 300.000 más. Respecto a, ahora, independientemente de que esas sean, usted sabe también de que hay en la ley indígena dice o aquellas tierras ancestrales, y ahí es donde tenemos un primer tema, porque efectivamente la delimitación de tierras ancestrales no es una delimitación blanco-negro. Finalmente lo que uno encuentra es que uno de los problemas del problema es que es difícil definir cuáles son las tierras porque requiere un acuerdo de ambos negociadores, el Estado y el pueblo nación mapuche u otros, porque finalmente la ley es tan vaga que depende de lo que se defina o se acuerde, cuánto es lo que queda por entregar, y es por eso que, dependiente de lo que ocurra, necesitamos establecer un diálogo de la misma manera que lo han hecho otros países. Respecto a la pregunta de las tierras, de la entrega de tierras a lugares donde hay acciones violentas, bueno, la propia glosa presupuestaria que aprobó el Congreso establece claramente que se pueden entregar tierras solamente en caso que se trate de tierras no perturbadas, por lo tanto no hay negociación posible con aquellas tierras en las cuales hay violencia, toma, etcétera. Y respecto al orden que preguntaba el diputado Coloma, efectivamente el orden es de acuerdo a antigüedad, es con un segundo criterio de que estén incluidas todas las personas de la comunidad, y es con un tercer criterio que tiene que ver con que efectivamente no sean tierras perturbadas. Presidenta. Gracias, señora ministra. Disculpe, diputado, lo que pasa es que tenemos palabras. Presidenta, dígame. Muy cortito, porque me surgió una duda con lo que ella decía. Ministra, por su intermedio, presidenta, pueblo, nación mapuche, usted se refiere específicamente a
las personas de ascendencia mapuche, al pueblo mapuche, o reconoce una nación dentro del pueblo mapuche, como para saber el término, que no lo conozco en detalle. Señora ministra, si gusta, pasamos a las preguntas siguientes. Usted después le puede contestar. Diputada Nullado, tiene la palabra. Me gustaría, después, Presidenta, que me pudiera termina contestar la ministra, por favor. Sí, sin duda. Viene la diputada Nullado, diputado Radjev, y ahí la ministra puede contestar todo para que podamos cerrar. Gracias, diputados. Gracias, señorita presidenta. A la señora ministra, tengo mi preocupación, a diferencia de lo que han planteado los diputados Coloma y también quien le antecedió, y el diputado Mellado, porque creo que para avanzar en la restitución territorial, primero hay que establecer un acuerdo, una revisión de la actual política en los cuales se debe basar primero el diálogo. Posteriormente, sé también que en este Parlamento del año 2015 se aprobó la glosa presupuestaria que prácticamente año a año ha hecho de que no hay un avance en las compras de tierra, como por ejemplo la de predios perturbados, donde las comunidades se han movilizado, dada la espera de muchos años y que finalmente hoy día van a quedar siendo marginadas. Segundo, el orden de prelación es importante, la CONADI no se lo ha saltado, pero también hay un desconocimiento absoluto que por falta de recursos, muchas comunidades quedaron con una compra pendiente de una comunidad que se le compró solamente una parte de esa comunidad y no se terminó de comprar la totalidad para que todas las familias pudieran haber tenido la oportunidad también de haber sido parte de este proceso reivindicatorio. Por lo tanto, desde la política del presidente Gabriel Boric, yo espero que aquello se revise y donde también convoco a este Parlamento, porque los únicos que tienen que definir la política de los pueblos indígenas son los propios pueblos y sus representantes, y no este Congreso, y es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, con ello se ha limitado también las facultades que tiene el director, que es comprar sin esta glosa presupuestaria, y que además pasa por sobre la ley indígena, que deja claro cuál es la forma de compra, de qué manera se tiene que establecer, y su Consejo Nacional de la CONADI, que es el directorio, más el señor director nacional, que en este caso tiene estas competencias. Y por lo cual también quiero referirme, señora ministra, por su intermedio, presidenta, respecto a la situación que ha ocurrido, donde hicimos llegar en la comisión investigadora, a raíz de la compra de tierra del subsecretario Villa, que hizo en el sector de Pucón, Villarrica, donde las adjudicaciones que se entrega ahí, muy similar a la situación que ha ocurrido hoy día con el asesinato de Eloy Alarcón Manquepán, donde hay reclamos que son de tierras indígenas y que posteriormente son vendidas sin tener las consideraciones de estar en el registro público de tierra, porque este se tiene que fortalecer en la CONADI. Se le hizo entrega al señor director de aquel entonces, el señor Malik, y en los cuales hizo oídos sordos frente a esta decisión que le correspondía en su facultad de director, por lo cual es importante también avanzar, señora ministra, en resolver aquello, y sobre todo la protección de las tierras indígenas, que es una responsabilidad que tiene el ministro o la ministra de Desarrollo Social, que se lo hicimos saber a la señora Rubilar, porque ellos están además en las coordinaciones que debe establecer la CONADI, que son los que tienen que llevar a cabo y supervigilar este actuar, y donde también solicito que se revise por la situación ocurrida en Villarrica, porque es muy similar a la que está ocurriendo, donde hay una serie de loteos, donde las personas finalmente terminan enfrentándose y hay una demanda territorial que se encuentra también en manos de privados. Esa es mi preocupación, es cómo se puede abordar la política de tierras, pero en la protección que además señala el artículo 13 de la ley indígena, y el 12 claramente plantea cuáles son los tipos de títulos y las formas de cómo las comunidades, las personas pueden, en este caso, solicitar la reivindicación territorial. Gracias, señorita presidenta.
Gracias, diputada Nullado, diputado Radjef, y luego la ministra puede contestar todo junto. Por favor, si es posible, acotar el tiempo a las expresiones. Gracias, presidenta. Lo voy a hacer muy breve. A pesar de que la ministra aparentemente no tiene la respuesta, pero quisiera saber de dónde van a salir los recursos para efecto de aumentar las cantidades de dinero que va a ser destinada a la compra de tierra. Si va a ser de tesoro público o de otra partida que finalmente se va a rebajar. En segundo lugar, hay que tener presente que mucha gente ha emigrado a Santiago y tiene derecho a determinados terrenos. A esa gente es un problema finalmente entregarle terrenos en la región de Araucanía o en la zona sur, porque finalmente no los pueden trabajar. Se ha visto la posibilidad de compensarles en dinero a ellos respecto a ese tema. Y lo otro, hay muchas comunidades que finalmente no son implementadas, no tienen cómo cultivar el terreno, cómo trabajarlo, porque finalmente el Estado o el gobierno no se lo implementa. Está la posibilidad de que se estudie la alternativa de que ellos puedan entregar en arrendamiento o en mediería sus terrenos y con eso no salir del proceso productivo que hoy día, lamentablemente, las tierras que se están cultivando en la región de la Araucanía son cada día menos porque no existen los medios como para poderlo realizar y sería la solución de que ellos puedan entregar legalmente en mediería o en arriendo sus terrenos, cosa que hoy día legalmente no se puede. Gracias, señora presidenta, o señorita presidenta. Muchas gracias, diputado. Señora ministra, tiene la palabra. Sí. Bueno, con respecto a la denominación de pueblo-nación mapuche, efectivamente esa es la denominación que se ocupa por los pueblos indistintamente. A lo que yo me refiero es a que se trata de una comunidad histórico-cultural con un territorio y una forma de organización política, además de una lengua. Usted lo puede llamar como le quede bien, pero esa es la definición que yo estoy usando. Respecto a las preguntas de la diputada Nullado, efectivamente, diputada, nosotros tenemos un tema ahí que ha sido histórico en CONADIE, que se supone que cuando se entrega tierras, la comunidad tiene que cerrar su reclamación. Y muchas veces las tierras que están pidiendo, hay una parte de esas que no se pueden vender o no están disponibles para venta y la comunidad vuelve a foja cero. Y ese ha sido un problema histórico, que es un problema que efectivamente estamos viendo, porque evidentemente esa es una traba importante. Esa traba también está puesta en general por, me parece, no estoy segura si es la glosa o por un dictamen de Contraloría, pero efectivamente ahí hay un... en la glosa también, claro. En general, ahora, respecto a resolver la protección de las tierras indígenas para que no se parcelen, no se ocupen para otro fin, efectivamente estamos revisando los casos recientes que se han publicitado, porque tal como la ley indígena explica, las tierras indígenas son tierras indígenas y por lo tanto no pueden ser vendidas a personas que no son indígenas. De la misma manera en que usted en Isla de Pascua no puede comprar territorio porque el territorio es de los pascuenses. En relación a los recursos, diputado, tal como indiqué, los recursos provienen del Tesoro Público, por lo tanto, usted tendría que preguntarle a DIPRES específicamente cuál es la fuente de financiamiento. Y respecto con los temas de que las tierras efectivamente, algunas de las entregadas no están cultivadas, ahí hay dos temas. Hay un tema, uno, que tiene que ver con que efectivamente el Estado no ha entregado las tierras con condiciones de habitabilidad y apoyo al fomento productivo. Eso hace que muchas comunidades que se les ha entregado tierras pasan de ser pobres sin tierra a pobres con tierra, como han dicho ellos. ¿Cuál es el tema ahí? Les recuerdo también a los señores diputados que cuando se inició las empresas madereras, se les entregaron, aparte de las tierras, recursos para poder hacer las forestaciones y recursos para iniciar todo el proyecto productivo.
Por lo tanto, es bien difícil que una comunidad que es la comunidad más rezagada de este país en términos de pobreza pueda hacer un rango de inversión del tipo que estamos conversando si no es con un apoyo específico del Estado. Respecto a la posibilidad de subsistema de arrendamiento, y por eso el presidente Boric ha sido tan enfático en que no basta con entregar tierras, sino que tienen que ser tierras que se entreguen con condiciones para habitabilidad y producción. Quiero contarles que nosotros en estos momentos tenemos georreferenciadas no solamente las comunidades y no solamente los predios, sino que también estamos en proceso de georreferenciación de inversiones. Y lo que uno ve a grandes rangos es que las inversiones en las zonas rurales donde viven las comunidades indígenas son muchísimo menores, a pesar de que hay proyectos que tienen incluso financiamiento, pero se tiende a ejecutar obras que están en las ciudades. Y respecto a la posibilidad de pagar tierras, esa es una definición que existe actualmente en la ley y que es motivo de negociación. Nosotros, como hemos dicho, estamos abiertos a todas las alternativas, incluyendo la alternativa de arrendamiento o de negocio compartido entre el sector de los pueblos y el sector privado. Eso, presidente. Muchas gracias, señora ministra, por habernos acompañado y también por exponer esta temática que tenía muy preocupada a varios parlamentarios. También gracias por responder las preguntas. Creo que quedamos mucho más claro. Entiendo que ya fue enviada la presentación, por lo tanto esta presentación se la haremos llegar mediante esta comisión a los señores y señoras diputadas. Muchas gracias, señora ministra, gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes y por su intermedio, presidente, a todos los diputados y diputadas presentes. Gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra. Tenemos la visita telemática del director de Obras Hidráulicas, don Claudio Darrigrandi. Lo cambiaron. Milo Millán. Don Milo Millán, disculpe, era el nombre que teníamos registrado. Y luego tenemos también la presentación de don Cristian Núñez, que es el director general de Aguas, además de la presencia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. Me gustaría darle la palabra al señor Milo Millán. Voy a anotarlo ahora para que nos exponga y agradecerle su presencia. Decir por lo demás que, si les parece a los señores diputados, que anoten, tomen nota de las preguntas que quieren hacerles, dado que, para que no nos pase la misma situación que nos ha pasado antes, puedan exponer todos nuestros invitados en esta sesión tal cual estaba programado, por lo que se va a dar la palabra al final para que se puedan hacer las preguntas de nuestros expositores. Tengo un problema personal, entonces podría retirarme, porque yo hablé hace un par de días con el director de Obras Hidráulicas y las preguntas que tengo para hacer ya se las hice directamente. Entonces, como tengo un problema personal, voy a hacer lo que tengo que hacer. Disculpe, ¿está ahí presente? Tiene la palabra don Milo Millán. Muchas gracias. Presidenta, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Aló, me escuchan? Ya. Bueno, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas de la que están en la mesa. Agradecer la invitación y, bueno, el objetivo para el cual fui invitado es hablar algún tema respecto a microembalse o pequeño embalse y qué es lo que estamos haciendo en la Dirección de Obras Hidráulicas al respecto. Así que voy a hacer una pequeña presentación del tema y luego de eso podemos conversar al respecto. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve.
Ya, perfecto. Un poquito de contexto histórico, porque nosotros ya hicimos desde el año 2014 pequeñas y medianas obras de riego. Trabajamos en un plan que pensado para pequeña producción agrícola en sectores vulnerables, pequeña agricultura familiar campesina y mediana agricultura básicamente. Este plan se propuso a partir del año 2014 en el gobierno de la presidenta Bachelet y buscaba potenciar riego en zonas de bajo desarrollo agrícola y orientado a temas como el autoconsumo o consumo de subsistencia de pequeñas comunidades. En general, cuando hablamos de pequeños embalses, hablamos de un volumen inferior a 5 millones de metros cúbicos y también se generó un programa paralelo de rehabilitación de tranques existentes con volúmenes entre 20.000 y 3 millones de metros cúbicos. Se estudiaron varias iniciativas, se avanzó en algunos casos en estudios de caracterización, de catastro para ver lo que existía, más de 70 iniciativas que habían, y se priorizaron 27 tranques, pero habían varias condiciones que sortear, por ejemplo, los requerimientos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la iniciativa de inversión. En general, casi ninguno de ellos era rentable por el método vigente costo-beneficio del proyecto, y todos debían cumplir las etapas de preinversión e inversión de cualquier obra de riego grande o pequeña, es decir, prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución, por lo cual igual era bastante complejo poder impulsar este plan de pequeños embalses. Estudiamos algunas iniciativas, 7 embalses en ese año, y también se analizaron cerca de 700 iniciativas que había en un catastro de embalses de la Excora o pequeños tranques, en realidad desarrollado por la Comisión Nacional de Riego. Se hizo una propuesta, básicamente aquí hay 27 propuestas de proyectos analizados, y el año 2007 se pudo construir uno de ellos, el tranque empedrado, en la región del Maule, pensando en que era una comuna de rezago. El resto de la iniciativa, el tema más complejo fue el tema de la metodología de evaluación de la obra, que no tenía la rentabilidad para ser priorizado. Eso fue más o menos lo que se trabajó hace unos años atrás, y ese programa actualmente no está en desarrollo, y lo que ha pasado es que, bueno, el ministro de Obras Públicas me ha solicitado pensar en impulsar un nuevo plan de pequeños embalses. Estamos desarrollando conceptualmente el plan, y aquí les presento algunas de las propuestas que, bueno, falta concordar con otros organismos, pero es lo que queremos desarrollar. Principalmente el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, habría que trabajar un nuevo plan 2022-2025, donde tendríamos que, por un lado, definir una matriz para priorizar nuevos tanques, nuevos pequeños embalses, pensando en criterios económicos, sociales y ambientales. Definir con el Consejo de Ministros, por ejemplo, las condiciones de reembolso estándares para este tipo de proyectos. Estratificar cómo serían las iniciativas de acuerdo al volumen de pequeño embalse hasta 5 millones de metros cúbicos. Focalizar en pequeño agricultor, pequeño productor agrícola, condiciones de vulnerabilidad, autorizar la ejecución con volúmenes menores, más bien por obras tipo, para poder simplificar un poco el desarrollo de la ingeniería y de los trabajos de preinversión. En el fondo, definir una forma simplificada de postular estos nuevos embalses pequeños, porque no existe en la normativa vigente una excepcionalidad para este tema. Y en general el proyecto, da lo mismo que sea grande o pequeño, tiene que cumplir todas las etapas de un proyecto de inversión, y también su evaluación económica. Así que ahí hay un trabajo de hacer una propuesta. Algunos de los temas que debemos coordinar con otras reparticiones son, por ejemplo, una evaluación económica simplificada del proyecto a través de una matriz multicriterio. Ese tema ahí tiene mucho que decir el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
proponer obras escalables, permitiendo que puedan aumentar el tamaño de estos pequeños embalses junto con el desarrollo del territorio donde se va a implementar. Definir cuáles son las variables con las que vamos a priorizar estas iniciativas, por ejemplo, el grado de escasez hídrica en el territorio, la vulnerabilidad, la identidad del territorio, por ejemplo, identidad productiva agrícola, el acceso al agua de subsistencia para consumo humano rural, desarrollo de la pequeña agricultura familiar campesina, si es una zona extrema, presencia de pueblo originario, etc. Hay varios criterios que deberán considerarse para dar la prioridad a este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, también podríamos, si son regantes de INDAP, homologar las condiciones de subsidio con lo que establece INDAP para este tipo de regantes. Entonces, bueno, nuestra idea, que es lo que estamos desarrollando, es agrupar por las tipologías de proyectos, por ejemplo, estanques pequeños, muy pequeños, de menos de 20.000 metros cúbicos, que podría ser incluso que las mismas organizaciones colaboren en su ejecución, con el apoyo de OH, participación en algún grado dentro del desarrollo del proyecto, apoyándolos con ingeniería interna de la propia DOH, sin evaluación económica social. Sería básicamente una obra de conservación bastante pequeña. Ya un embalse un poquito más grande, entre 20.000 y 300.000 metros cúbicos, nosotros deberíamos desarrollar completamente la ingeniería interna, con recursos, con profesionales propios de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero con una evaluación simplificada del proyecto mediante una especie de matriz multicriterio. Ya entre 300.000 y 1 millón de metros cúbicos, la DOH debería ser la que ejecute directamente las obras como organismo técnico, con un diseño externalizado, es decir, un consultor que pueda trabajar en estos temas, porque ya la complejidad técnica empieza a ser un poco mayor, pero continuamos proponiendo que la evaluación sea simplificada por criterio de mínimo costo. Y finalmente, entre 1 millón y 5 millones de metros cúbicos, también la DOH debiera ejecutar la obra, obviamente a través de un contratista normalmente, donde el diseño también se externaliza y se considera una evaluación simplificada por mínimo costo, pero en este caso probablemente también habría que incorporar los estudios ambientales pertinentes, es decir, la tipología de la obra ya puede ser un poco más compleja y un poco más largo el proceso de su desarrollo. Esa sería, Presidenta, un poco la propuesta que estamos trabajando y que queríamos compartirle en cuanto al desarrollo de... Muchas gracias, don Milo. Entiendo que ya tenemos la presentación. ¿Tenemos la presentación? No, no tenemos la presentación. Si usted lo pudiera hacer llegar, se le agradeceríamos mucho al correo de la comisión. Por supuesto, Presidenta, no hay problema. Muchas gracias, don Milo, por su exposición. Como les comentaba, las preguntas las vamos a dar al final, vamos a abrir el espacio de preguntas. A continuación, presentar a don Cristian Núñez, director general de Aguas, que se encuentra por ahí presente. ¿Está ahí? Ya. Don Cristian Núñez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y tiene la palabra para exponer. Me confirman, por favor, si se ve la presentación. Se ve. ¿Se ve en modo presentación? No, se ve pequeñita. Ya, déjeme hacer un... Ya. Ahí sí. Ahí se ve súper bien. Gracias, don Cristian. Ya, Presidenta. Primero que todo, buenas tardes a todas las diputadas y diputados que están en la comisión. Muchas gracias por la invitación para clarificar algunas cosas que estamos, o contar más bien algunas cosas que estamos trabajando junto con la DOH y también con la CNR, así que yo creo que finalmente este ajuste en la programación, estamos los tres servicios juntos, igual van a mostrar el trabajo que estamos haciendo.
Complementando lo que decía el director de la DOH, Milo, nosotros trabajamos también con ellos en temas de los derechos de agua que se requieren para las obras. También estamos incorporando temas de cambio climático en los análisis, y probablemente después el secretario ejecutivo de la CNR, don Wilson Ureta, también va a contar más respecto a ese trabajo que estamos haciendo para que estos nuevos diseños o estas revisiones que se están haciendo los diseños también incorporen la variable de cambio climático, que es algo muy importante en este momento. A modo de resumen, dentro de las tareas que está haciendo la DGA y hoy día han sido reforzadas con la promulgación del nuevo código, me voy a tener en alguna en particular simplemente para el objetivo de la conversación, que tienen que ver con medir el recurso, operar el servicio hidrométrico, en este caso también de lo que tiene que ver con el mundo agrícola en relación a los pozos, los caudales que están disponibles, y también autorizar algunos usos transitorios de agua, o también gestionar la redistribución del agua entre la escasez que estamos viviendo. Pero sin duda, una de las cosas que ha resaltado más como preocupación en el último tiempo es cómo se resguarda con el nuevo código el tema del acceso, el derecho humano del acceso al agua, en particular para lo que son los consumos humanos, consumos de subsistencia, donde se mezcla o se debe considerar tanto el consumo para el hogar de las personas, como también la pequeña agricultura y la pequeña ganadería. Y atender a eso quiere decir que ahora la DGA debe velar porque haya un mayor equilibrio entre la eficiencia y la seguridad de los usos productivos del agua, pero siempre resguardando esto que mencionaba, el consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica, y a partir de eso promover este equilibrio priorizando esos usos. Hasta antes de la modificación del código, ¿no es cierto?, siempre que estábamos en un proceso de tramitación de nuevos derechos o de distribución de las aguas, era sobre un universo completo de los usuarios de la cuenca. En este caso hoy día, si tenemos que hacer una redistribución de aguas o priorizar nuevos derechos, se hace primero consumo humano, subsistencia, preservación ecosistémica, y después vienen otras actividades productivas. ¿Qué es lo importante en esto? Hay un articulado, el artículo 5 bis del Código Nuevo, que establece que los usos domésticos de subsistencia tienen que ver con el aprovechamiento que una persona o familia hacen del agua con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, la vida de los animales, el cultivo, productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia. De esa manera estamos manejando hoy día cómo proteger al mundo campesino principalmente, y eso se complementa con lo que es un artículo que me voy a saltar una porque creo que se complementa con el artículo 56, donde se establecen que las personas están autorizadas para cavar pozos en su propio suelo para lo que tiene que ver con bebida y uso doméstico de subsistencia. Y estas dos cosas son complementarias y permiten que las personas aborden esto. Esto no requiere un permiso particular de la DGA, pero hoy día, como está más explícito en el código, de hecho nosotros estamos próximos a sacar una resolución que respalda esto, hace que las personas hasta cierto nivel, estamos moviendo siempre en este ámbito de subsistencia y consumo humano, pueden hacer uso de estas aguas, ¿ya? En particular a través de sus obras de pozos honores. ¿Qué pasa con lo que estamos viendo hoy día con la sequía? Es que junto a eso hay otro artículo en el Código de Agua que dice que cómo tenemos que enfrentar esta situación. Primero hay una condición permanente, conceptual, cómo debemos priorizar los usos, cómo protegerlos, y después viene qué hacemos cuando estamos en estas situaciones de severa sequía, donde la DGA, al igual que con las extracciones, cuando hay severa sequía o hay decretos de escasez, también debe velar en esta distribución que se protejan los usos domésticos de subsistencia, el consumo humano y el saneamiento. Y eso es súper importante para las personas, y gran parte de las consultas o los requerimientos que tenemos hoy día es cómo vamos a ir mejorando
nuestro servicio para ir promoviendo esto y que sea mucho más claro, en particular, por ejemplo, para el tema de los APR, que también hoy día tenemos un trabajo de difusión que hacer con ellos para que puedan utilizar el nuevo articulado y la nueva protección que les da el código. Hoy día en que estamos trabajando, estamos viendo acuerdos de redistribución. Ya sacamos una primera resolución que establece cuáles son las condiciones técnicas para que las juntas de vigilancia, cuando se declara el decreto de escasez, cuáles son las componentes que ellos deben considerar para hacer una distribución de agua en medio de su acuerdo. También estamos próximos a sacar la declaración que establece los criterios técnicos de severa sequía, donde se consideran las condiciones de precipitación, caudales, almacenamiento en embalse, condiciones de algunos pozos que pueden ser de subsistencia, de APR, de temas sanitarios, de manera que se incorporen en este concepto, así como otras condiciones o efectos que pueden ser producto de la severa sequía. Hoy día, desgraciadamente, ya llevamos más de 10 años con un déficit de precipitación en gran parte de la zona centro-sur del país. Por lo tanto, es muy importante tener actualizados estos criterios y utilizarlos de la mejor manera. Y finalmente, una resolución que va a actualizar también a raíz de esto, cómo se dan autorizaciones temporales, pensando en que en ciertos momentos podría no ser factible utilizar los derechos de agua que tienen las personas y pueden solicitar una autorización temporal para suplir ese déficit hasta cierto punto. En este caso también los APR o las empresas sanitarias podrían tener una prioridad en la medida que tengan sus derechos, y en el caso de los APR, prácticamente con el nuevo código, ellos en estas condiciones o en el trámite o en regularización de los derechos siempre mantienen su prioridad. Eso es lo que tenía por mi parte, Presidenta. Así que dejo ahí al secretario ejecutivo para que yo creo que puede complementar lo que falta respecto a lo que estamos trabajando entre los tres servicios. Muchas gracias, don Cristian Núñez, por su exposición. Como usted bien dice, si está por ahí disponible, le damos la palabra a don Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Bienvenido, don Wilson, un gusto que nos esté acompañando en esta sesión. Presidenta, muy buenas tardes. Por intermedio suyo, también saludar a las diputadas y diputados y a los colegas jefes de servicio. Quisiera compartir la pantalla ¿ya? También para mostrar una breve presentación, que es en complemento a lo que han presentado la Dirección de Obra Hidráulica y la DGA. Sí, adelante. Ahí está. Hay que poner modo presentación. Sí. Ahí sí. Adelante, don Ya. Wilson. Esto es bien corto porque la verdad es que me parece que nos hemos complementado muy bien con la dirección y la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección General de Agua. Entonces voy a hablar un poco de la parte más planificación y contar un poco de la otra línea de inversión de las obras de riego, que es la ley 18.450 sobre fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero solo para encuadrar todo lo que se ha dicho anteriormente. Bueno, como ustedes saben, la Comisión Nacional de Riego es la encargada de definir la política de riego a nivel país en el marco del Consejo Ministro de la CNR, en la cual acuden los servicios y los ministerios que tienen que ver con la política de riego a nivel país. En este sentido, nosotros hemos podido establecer desde marzo, que se comenzó la nueva administración, una coordinación bastante fructífera entre la Comisión Nacional de Riego, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obra Hidráulica, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Medio Ambiente, que no pertenece al Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, pero dada también la política de gestión del agua, que en el sentido más amplio, que ha mandatado el presidente, ha tenido un rol importante en el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Economía, que también forma parte del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. ¿Para qué? ¿Para qué no hemos establecido una coordinación, tanto a nivel político, los ministros, como a nivel técnico, los jefes de servicio y los asesores de estos servicios? Es para hacer una revisión profunda en las políticas y los planes que tienen que ver con las obras de riego y también con la gestión del agua de las organizaciones de usuarios y de manera individual en la agricultura,
dado que hoy nos encontramos en un escenario distinto al que tanto la Comisión Nacional de Riego como el otro servicio se encontraban hace 10 o 15 años en la política de riego, en un escenario hoy donde hay que asumir que la escasez de agua es una realidad, ya no es algo esporádico, y que lo más probable es que sea algo que en los años siguientes se mantenga o empeore. Entonces, nosotros nos hemos puesto como una de las principales metas el poder reevaluar la política, en este caso de embalse, de obras de riego, tanto grandes, pequeños, medianos y los microembalses, en un contexto de cambio climático. Y esto implica cuestionarse tanto las metodologías de evaluación, ¿ya?, los criterios por los cuales se evalúan estas obras, que hasta el día de hoy necesariamente han estado más vinculados a la evaluación de costo-beneficio, a la pretensión de rentabilidad positiva en términos sociales de estas obras, tal como mencionó el director de Obras Hidráulicas, que en muchos casos esto no es posible lograr, dado que hoy nosotros estamos tratando de llegar a los sectores más deprimidos económicamente del campo chileno. Entonces, difícilmente estos proyectos van a generar una gran rentabilidad cuando los beneficiarios no son de niveles socioeconómicos más bajos o son en zonas rezagadas económicamente. Y en zonas donde hay escasez de recursos, entonces el objetivo de la política de riego está más enfocada en asegurar una base de riego más que en aumentar la superficie regada o generar una actividad económica, por ejemplo, con fines de exportación o con fines agroindustriales, sino dar un sustento básico a la economía local. ¿Bien? Entonces, nosotros hemos instaurado una mesa técnica que tiene dos objetivos. Uno, discutir y proponer al Consejo de Ministros una metodología de evaluación de esta obra que supere la evaluación solo económica, sino que también puede interpretar las necesidades locales, la capacidad de adaptación de esta obra al cambio climático, la validación social, criterios ambientales, una evaluación multicriterio. Y por otro lado, que eso nos lleve a disponer de un conjunto de proyectos priorizados en esos términos, en términos de no solo de la evaluación económica o, como se hace hoy en día en las grandes obras de riego, del estado de avance en los estudios, ¿ya? Hoy el listado de grandes obras de riego está solo priorizado por qué estudio, qué obra lleva más avance en estudios, ¿ya? Esta política va a estar diferenciada tanto en las grandes obras, ¿ya?, los 26 proyectos de la Política Nacional de Embalses que hasta hoy han pasado desde la Comisión Nacional de Riego, que se encarga de los estudios de prefactibilidad de esta obra, a la Dirección de Obras Hidráulicas, también diferenciado entre pequeño y mediano embalse y microembalses. ¿Por qué diferenciado? Porque, tal como mencionó el director de Obras Hidráulicas, estos proyectos son muy distintos, tienen magnitudes distintas, complejidades distintas y debieran tener también tiempos distintos de ejecución. Hoy es muy difícil realizar esta tarea debido a los criterios rígidos que hay para la evaluación de esta obra. Entonces, uno de los objetivos es poder flexibilizar estos criterios para las obras de menor tamaño. Bueno, hace algunas semanas tuvo lugar el primer Consejo Ministro de esta administración, del Consejo Ministro de la Comisión Nacional de Riego, y una de las conclusiones fue realizar un trabajo conjunto en los diferentes ministerios que componen el Consejo sobre el plan de obras de riego, ¿ya?, de estos distintos tipos de obras de riego, que permita formular recomendación sobre la forma de abordar los desafíos metodológicos para la acción de estos proyectos. Y yo agregaría, en un contexto de cambio climático. Una definición que a veces no se da mucho, no se explica mucho cuál es la definición entre microembalse, pequeño embalse, mediano embalse y grande embalse. Me voy a referir solamente a los micro y los pequeños embalses. Un consenso que tenemos entre los servicios que nos dedicamos a la política de riego es que microembalses vamos a entenderlo hoy, al menos hasta hoy, como obras cuyo volumen es inferior a 20.000 metros cúbicos, ¿ya? Pequeños embalses, obras entre 20.000 y 1 millón de metros cúbicos, es un rango muy grande, pero ahí hay una diferenciación entre las obras que llegan hasta 50.000 metros cúbicos, que no requieren
ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental, y las obras que son más de 50.000 metros cúbicos. Sobre 1 millón de metros cúbicos podríamos hablar de mediano embalse, y la gran discusión que siempre tenemos es hasta dónde llegan los medianos embalses, que si es hasta 5 millones de metros cúbicos o hasta 10, y después son los grandes embalses. Bueno, el objetivo de esta obra, para nosotros como CNR de microembalse y pequeño embalse, son aumentar la seguridad de riego y la gestión a pequeña escala o intrapedial, sobre todo en las obras de microembalse. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros concebimos que el impacto de estos proyectos es local, es muy local, son muy necesarias estas obras para mejorar la gestión, por ejemplo, de los canales y la gestión de grandes de sectores acotados dentro de los territorios, pero también tenemos que plantearlo de manera clara que los embalses medianos y grandes tienen un impacto mucho más grande. Claramente impactos ambientales, por cierto, pero también impacto en el aumento de la seguridad de riego de mayores extensiones agrícolas. Entonces, todas estas políticas, las de micro, las de pequeños, las de medianos y grandes embalses, son complementarias, las tenemos que abordar con sus características particulares. Solamente aquí quisiera complementar la información que entregó el director de Obra Hidráulica y el director general de Aguas sobre las bonificaciones y cuántos proyectos se han realizado en los últimos 3 años bajo el alero de la ley 18.450, ley de fomento al riego, para obras, por ejemplo, obras hasta 20.000 metros cúbicos. Se han construido 956 obras, muchas de ellas muy pequeñas, ¿ya? Muy pequeñas, estamos hablando de tranques de 20, 40, 50, 100 metros cúbicos, pero en un promedio de 1.000 metros cúbicos por proyecto, ¿ya? Y en rehabilitación son un poco más grandes, 7.000 metros cúbicos, son obras ya construidas que se postulan a mejoramientos, ¿ya? En las obras entre 20.000 y 50.000 metros cúbicos, en este periodo 2019-2021, se han construido 44 obras con un promedio de 33.000 metros cúbicos y se han rehabilitado 8 con un promedio de 31.000 metros cúbicos. Y además, en promedio, las rehabilitaciones cuestan 150 millones de pesos y las construcciones, las bonificaciones están alrededor de 120.000 millones de pesos, lo que puede dar cuenta de que las rehabilitaciones eran rehabilitaciones bastante profundas. Y en el caso de las obras mayores a 50.000 metros cúbicos, hemos construido y rehabilitado 2 obras de cada tipo, y con obras nuevas en promedio 310.000 metros cúbicos, y las obras de rehabilitación por 68.000 metros cúbicos que se han recuperado. Esto es simplemente en complemento a lo indicado por el director de Obras Hidráulicas sobre la aplicación de la ley 1123 sobre obras del Estado. Esos son nuestros 2 instrumentos de riego. Eso, Presidenta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Wilson, por su exposición. A continuación, abrimos las palabras, las preguntas para los señores y señoras diputados, para nuestros últimos 3 expositores, si es que tuvieran alguna consulta. Puede ser, obviamente, de cualquiera de las 3 temáticas. Bueno, es lo mismo, pero son distintas autoridades. Diputado. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Yo soy diputado de la región de la Araucanía, del distrito 22. Por su intermedio, Presidenta, saludar a las funcionarias también que nos acompañan, asesoras, y por supuesto aquí a mi colega que hemos estado en otras comisiones. Quisiera manifestar mi alegría, Presidenta, por su intermedio, de escuchar a quienes representan de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la Dirección General de Aguas y de la Comisión Nacional de Riego, cada uno de los profesionales, don Nilo, don Cristian y don Wilson, porque una de las situaciones, yo no soy de esta comisión, como digo, pero me interesa sobremanera este tema, porque cada año, cada vez el tema del agua es más complejo, más difícil, y particularmente en la región de la Araucanía y la provincia de Malleco, la cual represento, las comunas están viendo con mucha preocupación la situación del agua potable, inclusive para sus domicilios. Señalar, Presidenta, que la comuna de Los Sauces, Purén, Lumaco y los sectores rurales de Angol,
Coyipulli y Ercilla, hay una gran cantidad de recursos que se están invirtiendo justamente en lo que es la contratación de camiones aljibe que llevan agua potable a los distintos sectores. Y en ese mismo orden, no sé, Presidenta, por su intermedio, consultaría si tenemos algún estudio ya avanzado, porque me di cuenta, ¿cierto?, que hoy día hay una política de embalse con respecto a los consejos de ministros que ya están viendo un plan de obras también de riego, pero me gustaría saber si tenemos algunos proyectos, particularmente para la región de la Araucanía y la provincia de Malleco o de Cautín, que estén en cartera, que se estén viendo y cómo eventualmente pudiéramos colaborar y apoyar en eso, porque reitero, para mí esencialmente el agua es esencial. En invierno tenemos mucha lluvia, tenemos nieve, con Quimay, Curacautín, y al final toda esa agua se pierde. Entonces, poder ver eso en su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Si gustan responder alguno de nuestros expositores, directores. Sí. Bueno, Presidenta, ¿te parece que responda? Sí, por favor. Muchas gracias, don Milo. Sí. Bueno, por el lado de la Dirección de Obras Hidráulicas, lo que le puedo informar al diputado es que estamos en este momento levantando iniciativas. ¿Ah? Por lo tanto, estamos disponibles si hay interés de grupos para levantar algún proyecto de pequeño embalse con fines agrícolas, lo podemos incorporar a este plan que estamos desarrollando, que estamos preparando, o sea, un plan que todavía formalmente no existe, pero lo vamos a presentar en un corto plazo. También, no sé, yo le podría hacer llegar al diputado la cartera de inversión en temas de agua potable rural, donde hay un gran énfasis de proyectos en la región de la Araucanía, entendiendo justamente los afectados que han sido las comunidades rurales por temas de sequía en esta época. Así que ahí sí que se ha hecho una inversión muy importante en proyectos de abastecimiento de agua potable y hemos trabajado intensamente en el tema. Se lo podemos hacer llegar el detalle al diputado. Muchas gracias, don Milo. Muchas gracias, diputado Beltrán. ¿Tiene otra pregunta? Presidenta, sí, si pudiera complementar sí, don Wilson, sí, muchas gracias. Sí, diputado, buenas tardes. Nosotros como Comisión Nacional de Riego también estamos desarrollando una cartera de estudio en el caso de la Araucanía, y uno en particular que quisiera destacar, vamos a desarrollar los próximos meses, iniciar un estudio integral del riego en la cuenca del río Cautín, con el objetivo 1 de identificar las potencialidades de riego que pueden haber en la cuenca, modelándola, y trabajar con las comunidades locales también, la identificación de proyectos que puedan ser socialmente viables también, técnicas y socialmente viables para el desarrollo del riego en la zona, ¿sí? Entonces eso es una iniciativa que es un estudio que pueda después llevar a la promoción de proyectos y de programas de fortalecimiento también de los agricultores en términos de riego. Presidenta. Sí. Diputado Beltrán, ¿tiene algo más que agregar? Sí, Presidenta. Solamente, agradecerle a don Nilo, comentarle que yo, tuve la bendición de Dios de ser gobernador de la provincia de Malleco, fui presidente del Consejo Regional de la Araucanía, por lo tanto tengo antecedentes con respecto a los APR. Sé que se ha hecho una inversión. Mi pregunta apuntaba más bien a lo que me acaba de responder don Wilson, que igual le agradezco a ambos la gentileza de responder, porque don Wilson me dice claramente que hay un estudio integral de la cuenca del río Cautín, que creo que es importantísimo, y ver cuáles son socialmente viables y cuáles realmente se pueden concretar a futuro, porque en su minuto hubo un proyecto bastante grande de un embalse que se pretendía realizar en la comuna de Curacautín y alrededores. Entonces la consulta también apuntaba a eso, si es que se está vislumbrando eso o si definitivamente son otros estudios. Pero, Presidenta, le agradezco su gentileza, me queda relativamente claro. Le agradecería a don Wilson que pudiera hacernos llegar a través de la comisión la información. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Beltrán.
Diputado Moreno tiene, perdón, estaba el diputado Coloma aquí primero, después el diputado Moreno y después el diputado Ratje. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, me gustaría, al igual como el diputado Beltrán, pedirle tanto al director de la DOH como de la CNR el listado de proyectos. En este caso, a mí me toca representar las provincias de Talagante, Melipilla y el Maipo, en la zona rural de la región metropolitana, donde tenemos un tema de escasez hídrica gigante. Usted hoy día con el Maipo y el Mapocho, que prácticamente no tienen agua y abastecen una parte importante de las ferias de la región metropolitana. Entonces, me gustaría saber primero si nos pueden enviar ese detalle. En segundo lugar, preguntarle al director de la DOH si además de... porque cuando estaba en la presentación, él señalaba respecto de los microembalses que se han estado construyendo o mejorando. Me ha tocado a mí trabajar con varias comunidades y estar en varias de esas inauguraciones, pero saber además de la cartera, si es que hay recursos especiales o no para poder avanzar aún más en la construcción de los micro y pequeños embalses, que puede ser una solución al corto o mediano plazo para poder apoyar a muchos pequeños agricultores que hoy día no tienen, que ven cuando las pocas veces que llueve el agua se va de vuelta al mar. Y lo tercero, preguntarle al director de la DGA respecto de los plazos para la dictación de los reglamentos del nuevo Código de Agua. A mí me tocó participar en la comisión mixta de Código de Agua y se establecieron varios plazos para poder dictar los reglamentos para que alcance a operar y saber para cuándo más o menos se van a enviar, mejor dicho, los reglamentos a Contraloría para poder empezar a implementar el Código de Agua, el nuevo Código de Agua a la brevedad. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Coloma. Diputado Moreno. O si gusta de inmediato responder. Muchas gracias. Es cortito lo mío, presidenta. No recuerdo quién tocó cada tema, porque ya se me topó un poco, pero una duda que puede ser para cualquiera de los tres expositores. ¿Falta algo así como un marco normativo o un marco o algún tipo de norma que mejore en la situación actual del marco normativo en cuanto a embalses? Aquí voy con esto, es que yo he conversado con varios agricultores, varias personas que están metidas en tanto juntas de vigilancia, en canales de regante, en asociación de regante, y señalan que, claro, no recuerdo quién fue el que lo tenía en la presentación, que hasta 50.000 metros cúbicos el embalse no requería de aprobación del SEIA, y que quizás en algunos casos sería muy útil que embalses de mayor envergadura, no digamos hasta 1.000.000 de metros cúbicos, pero quizás sí un poco menos, pudiesen pasar sin la aprobación del SEIA, porque eso hacía el trámite mucho más expedito, o tener, digamos, un tipo de aprobación intermedio o normado de alguna forma que lo hiciese mucho más rápido, porque hoy en día es un gran problema cuando el embalse ya tiene más de 50.000 metros cúbicos. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Moreno. Diputado Ratjev. Muchas gracias, presidenta. Mire, justamente relacionado con el tema de la cuenca del río Cautín, tengo mis dudas respecto de ese estudio que se está realizando, porque entiendo que habría información de que hoy día cualquier derecho que exista es improcedente, por cuanto los derechos superficiales están todos concedidos, y de hecho habría más derechos concedidos de lo que hoy día tiene el caudal del Cautín en las épocas donde tiene, digamos, la correntada más baja. Entonces, no sé a qué se refiere con ese estudio, porque yo no sé si será procedente finalmente que se pueden extraer más agua o se refiere a otro tema, no me quedó bien claro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Ratjev. ¿Está la diputada Nullado? Gracias, señorita presidenta. Tengo varias consultas, pero en vista que fueron todos exponiendo y se nos complica tal vez las preguntas para cada uno, si pudieran, bueno, en la medida que también se pueda entender, me puedan contestar. Primero, mi preocupación es con el plan que me interesaría del actual gobierno del presidente Gabriel Boric,
cuándo va a estar listo este diseño para que pudiera tal vez en una sesión siguiente esta comisión poder convocarle nuevamente a don Nilo Millán y pueda exponer respecto a el desarrollo más bien territorial, nacional, porque la preocupación del agua y del agua potable y en realidad la situación que aqueja y que es una prioridad también y que se debe colocar en valor hoy día en este gobierno, por lo tanto siento que debiéramos ser conocedores de este plan que debiera estar para todos los territorios. Es una primera pregunta en tiempo, en definiciones presupuestarias. Y con respecto a la dirección de agua, sigue siendo hoy día tal vez una preocupación también los tiempos en los cuales y cómo se va a aplicar este nuevo código que me imagino que ya también están bastante normados y donde debe estar normado el reglamento. Por otro lado, la situación que aqueja a muchas comunidades que solicitan personas derechos de agua y que muchos de esos derechos que están muy cercanos, como señala el convenio 169, que ellos tienen el derecho consuetudinario, que no es aplicable, y que sin embargo hay solicitudes que de personas que no viven en el lugar, independiente que en las últimas modificaciones se señalaban autorizaciones al respecto, pero siguen hoy día vulnerándose también aquellos derechos. Con respecto a la CNR, don Wilson, una preocupación, la posibilidad que exista donde se pueda definir un presupuesto para la protección de las cuencas. Aún existe en los territorios de las comunidades mapuche y familias campesinas lugares en los cuales se puede definir presupuesto para que estas cuencas sean protegidas primero. Segundo, que también tenemos que velar para que ellas puedan tener una continuidad, dada esta afectación de plantación de pino y eucalipto que hemos visto cercanamente, acá también en Valparaíso y desde acá hasta la región de los lagos, donde este impacto tan negativo nos ha generado una gran pérdida del agua y donde tampoco estamos muy preocupados de los diversos afluentes que se están prácticamente ya secando y no tenemos esa gran preocupación. Entonces, ¿qué posibilidades hay dentro de este marco de cambio climático, de este plan de obras de riego, y que en las comunidades estas pequeñas obras chiquitas que no serían microembalse ni embalse, pero que sin embargo permitirían a aquella familia poder tener esta necesidad, este recurso tan vital como es el agua, que finalmente terminamos casi todo posteriormente recurriendo a los municipios donde se tiene que financiar los camiones aljibe, a adquirir el agua y que además genera vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas porque cada 15, 20 días muchas veces en lugares que son inaccesibles se está llegando con el agua. Entonces ver la posibilidad también de disponer de este presupuesto para poder atender esta necesidad tan prioritaria como es el agua. Gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, diputada Nullado. Señores directores, secretario ejecutivo, pueden contestar todas las preguntas si así lo estiman conveniente, complementándose, como prefieran. Sí, presidenta, muchas gracias. Voy a responder muy corto, entendiendo que hay poquito tiempo, pero tengo algunas respuestas para los diputados y diputadas. Al diputado Moreno, sobre la evaluación de embalse mayor a 50.000 metros cúbicos para que se pueda revisar la pertinencia de que se amplíe ese tamaño para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, es precisamente parte de lo que también estamos discutiendo en el Consejo Ministro de la Comisión Nacional de Riego, en la mesa técnica, viendo en el fondo, revisando también los impactos que tiene el embalse de mayor tamaño, y es un tema que sí, que se está conversando y esperamos tener una respuesta definitiva lo antes posible. ¿Ya? Hoy es en parte por ese motivo también que participa el Ministerio de Medio Ambiente también,
para que se puedan generar las modificaciones en el caso de que se determinaran que eso debe ser así. Pero es un tema que estamos revisando. Sobre las dudas sobre el estudio del integral del río del Cautín, es claro, es en base a los derechos que están constituidos. Nosotros no buscamos constituir nuevos derechos necesariamente, sino generar con los derechos que hay constituidos, tanto por organizaciones usuarias de agua, por comunidad agrícola, comunidad indígena, que poder desarrollar proyectos, o en subcuenca o subsubcuenca de quebrada o estero secundario, ver la posibilidad de que hubiera derechos de agua, pero no necesariamente en los cauces principales, entendiendo, tal como dice el diputado Ragler, que gran parte de los derechos ya están entregados. Entonces es sobre esos recursos. A la pregunta del diputado Coloma sobre la situación en el distrito en el cual es diputado, sí, nosotros estamos cerrando estudios en la segunda sección del río Maipo para buscar, para tener claras las obras de mejoramiento de los canales de esa sección y poder posteriormente que la Organización de Usuarios de Agua postulen por la ley de riego al financiamiento por mejoramiento de esa obra, entendiendo que hay una situación bastante preocupante en esa zona. Entonces, estamos trabajando en ello. A la pregunta de la diputada Nullado, yo la dividiría en dos respuestas, diputada. Una es que nosotros prontamente en el Senado vamos a ingresar una modificación a la ley 18.450, la ley de fomento al riego, ¿ya? Que en este momento estamos iniciando el proceso de trabajo prelegislativo con los asesores de los senadores de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Agricultura del Senado, y que posteriormente pasará a esta comisión si es que se logra ser aprobada en el Senado, volverá a la Cámara de Diputados. La reforma de la ley de riego también van guiada a que haya un sustento de agua en la cuenca, o sea, pensando en el riego como una forma de gestión sustentable de la cuenca, ¿ya? Donde se privilegia la eficiencia hídrica con una visión de cuenca, no solo una visión de aplicación al riego, donde las obras deberían tener criterios más sustentables para ser bonificadas y donde también se abordan un fomento a la pequeña agricultura, a las mujeres, ¿no? y a los pueblos originarios con algunas líneas de financiamiento. Y en el segundo lugar, diputada, contarle que que hay un comité interministerial por la transición hídrica justa, en el cual forman parte, hoy ya son 7 ministerios: medio ambiente, agricultura, obras públicas, ciencias, minería, energía, y se acaba de sumar el Ministerio de Bienes Nacionales, donde ahí se está trazando políticas de la gestión del agua en el sentido más amplio, no solo en el riego, sino también en los temas de salud, en los temas de cuidado medioambiental. Y como tercer punto quisiera destacar la gestión que está realizando la Dirección General de Agua con la aplicación de los planes de gestión de recursos hídricos, que es parte de la modificación del Código de Aguas que, como podrá explicar mucho mejor que yo el director general, tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los recursos a nivel de la cuenca. Entonces, hoy yo creo que hemos avanzado, diputada, queda camino por delante, pero estamos pensando desde una visión mucho más integral del territorio y no tan ni sectorial desde el punto de vista de los ministerios, ni tan local desde solo del predio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Wilson. Espero eso haya respondido a algunas de las consultas. Don Cristian Núñez tiene la mano alzada. Tiene la palabra, don Cristian. Y don Milo gracias, posteriormente. Gracias. Ya quería hacerme cargo ahí de un par de preguntas que salieron entre la diputada Nullado y el diputado Coloma respecto a algunos plazos de implementación del código. Tenemos varios reglamentos, son 5 en total que están ahí para implementación antes de un año, que es lo que establece el código, así que tenemos que tenerlo resuelto de aquí hasta abril de 2023. Y los que tenemos priorizados en estos instantes estamos trabajando para tenerlos idealmente para el tercer trimestre. Tiene relación justamente con lo que estaba diciendo el secretario ejecutivo de la CNR. Por un lado están los planes estratégicos de recursos hídricos, que son estos planes que deberían
ser un soporte técnico para lo que van a hacer a futuro los consejos de cuenca, cuando estos se vayan organizando. La idea es que vayan ahí a la par, junto con los fondos de innovación en temas de recursos hídricos, educación, innovación en materias de agua. Y posterior a eso, también vienen los reglamentos que tienen que ver con derechos de agua in situ, que tienen una componente importante en temas de preservación de ecosistemas, y otros que son relativos a datos, estaciones, cómo medimos en temas de glaciología e hidrología, que también van a ser temas nuevos dentro de la DGA, formalmente, porque se vienen haciendo, pero ahora van a pasar a tener su propio reglamento. En términos generales, gran parte de lo que es el código nuevo va a estar implementado dentro del año desde la vigencia, desde la publicación de abril del 22. Y en términos de los derechos consuetudinarios, también están esos priorizados, se están haciendo los documentos técnicos, circulares y resoluciones para poder agilizar ese reconocimiento. De hecho, es un trabajo que se está viendo en función de que tradicionalmente, ¿no es cierto?, había muchos derechos de agua, incluido este, que deberían pasar por un trámite en tribunales primeramente, con un informe técnico de la DGA, pero ahora todo eso en el Código Nuevo se vuelca hacia la DGA. Por lo tanto, ahí deberíamos ganar tiempo, porque va a quedar un proceso concentrado en un solo servicio, y eso finalmente debería permitirnos tener regularizado o actualizada toda esta información de dichos derechos de agua. Eso por mi parte, Presidenta. Muchas gracias, don Cristian. Don Milo, que tiene la mano levantada, por favor. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, responder a algunas de las inquietudes, especialmente de lo que recuerdo, lo que preguntó el diputado Coloma y también la diputada Noyao sobre el detalle del plan, su financiamiento y plazo. Partí por mencionar de que existe la posibilidad de asignar recursos a este plan, pero aún no lo tenemos detallado, por lo tanto no podría dar con precisión la cantidad de recursos y los plazos que vamos a asignar a este programa. Sí están dentro de nuestras prioridades y lo podemos financiar, pero como expliqué en la presentación, tenemos que destrabar algunas restricciones pensando en cómo simplificar estos procedimientos para, por ejemplo, la evaluación económica de la obra, que nos permitan desarrollar obras tipo con una ingeniería menos compleja y por lo tanto de menor plazo de desarrollo, ver cómo vamos a desarrollar la priorización de esta iniciativa con distintos evaluaciones multicriterio, focalizar en comunidades vulnerables y también lo que ya se ha referido tanto la Dirección General de Aguas como la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, focalizar también en temas de cambio climático y sequía. Así que yo le pediría especialmente a la diputada Noyao que me pidió presentar el plan, que nos dé un par de meses quizás para poder trabajar con los otros servicios que tienen competencia en estas materias y poder ya presentar un plan una vez que tengamos unos procedimientos, ojalá lo más simplificados posible para acelerar los plazos de ejecución. Si no, vamos a caer en un tema de que entra a todo el proceso normal de inversión pública con plazos bastante extendidos, incluso similares a los de un gran embalse. Por lo tanto, tenemos que ver cómo acelerar este proceso. Muchas gracias, don Milo. Tiene la palabra el diputado Coloma. Muchas gracias. Un tema muy puntual al director de la DOH. Durante el año pasado hubo dos APR, y yo entiendo que no tenga la información por si acaso, y si no la tiene, si me la puede enviar nomás. Dos APR muy puntuales en el sector del Rosario, Los Olmos y Carmen Bajo en Melipilla, que tuvieron 3 licitaciones, las 3 fallidas, las 3 por plata. A medida que iban habiendo ofertas, como con la alza en los precios internacionales de todos los materiales de construcción, iban quedando fuera. Poder saber en qué están, porque iban a realizarse unas adjudicaciones directas
para poder avanzar en la ampliación de estos 2 APR. Pedirle, sé que probablemente no tenga la información, pero si no la tiene, si al menos la puede enviar lo antes posible, ¿no es cierto?, para poder informarle a la gente del Rosario Los Olmos y de Carmen Bajo en Melipilla. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Coloma. Bueno, toda la información puede ser enviada quizás al correo personal del diputado o al correo de la comisión. Sería ideal también si es que fuera de utilidad que tomáramos conocimiento. Muchas gracias a los expositores, a los directores, bueno, a la señora ministra en primer lugar, no sé si sigue ahí, pero igual le agradecemos su presencia, a don Milo Millán, de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la Dirección General de Aguas, don Cristian Núñez, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. Muchas gracias por haber asistido, por responder las consultas y por exponer sobre sus planes para este año. Les agradecemos, no habiendo más palabras, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.